Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Sin la ayuda de nuestro Padre es imposible, ¿verdad? Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tu amor, por tus cuidados, Padre. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas, Padre, para poder aprender, saber y conocer de cómo debemos vivir en este mundo, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Ayúdanos, Padre, para permanecer siempre firmes, fuertes, sirviéndote y haciendo las cosas en la manera que a ti te agradan. Perdona nuestros tropiezos. Llénanos de ti, de tu amor, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo para que nos ayude con el entendimiento, con nuestras decisiones, con nuestros pasos que vamos a dar. Que no los tomemos, que no hagamos las cosas usando nuestro propio entendimiento, sino basándonos en tus enseñanzas. Ayúdanos a ver las cosas en la manera que tú las haces, Padre. Guíanos también, ayúdanos con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla a nuestra vida diaria, Padre. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos das. Y también te pedimos que nos libres de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Este capítulo es realmente maravilloso, tanto el anterior como este, porque estamos escuchando al mismo Dios, al mismo Jehová que está hablando. ¿Se imaginan qué maravilloso? Primero, que Dios nos llame por nuestro propio nombre, como lo hizo con Moisés, ¿verdad? Es algo extraordinario. Y eso nos da la certeza y la seguridad, porque en el momento es solamente nuestra fe la que nos mantiene, la que nos hace saber que hay un Dios todopoderoso en el cielo. Pero aquí estamos escuchando que Él hablaba con Moisés, que Él le decía las cosas. Y esto nos hace que nuestra fe sea más fuerte, que sea cada día más grande, porque vemos que nuestro Padre, cómo se comunicaba en esos tiempos con las personas, cómo les hablaba, cómo les decía. Y podemos escuchar, no podemos leer, podemos saber lo que él decía, lo que él le hablaba. Y en lo que estamos leyendo vemos que él siempre lo sabía todo, ¿verdad? Él sabía lo que el faraón iba a decir, sabía cómo iban a actuar, lo que iba a suceder, que Aarón le iba a dar el alcance. Nuestro Padre sabe y conoce todo. ¿Y acaso eso sucede solamente en el pasado y ahora es diferente? Pues no, todo es exactamente igual. Nuestro Padre lo sabe y lo conoce todo. La única diferencia es que ya no nos habla directamente como hablaba antes, ¿verdad? Y como vemos, no es que hablaba a todas las personas, no, sino personas fieles, personas que hacían su voluntad, personas que Él elegía para hacer algo en la vida. Entonces, si nosotros deseamos ser siervos fieles de nuestro Padre, es importante que nos basemos nuestra vida haciendo su voluntad, que hagamos las cosas en la manera que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que son basadas en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor a nuestro prójimo. De esa manera sabemos que nuestro Padre está en control de nuestra vida y está siempre guiándonos y ayudándonos. Entonces, qué momento tan maravilloso poder escuchar a Jehová, poder escuchar lo que Él decía. Porque como sabemos, cuando Moisés le dijo, ¿cómo voy a decirles? Me van a preguntar de quién es Dios, ¿verdad? ¿De qué Dios nos estás hablando? ¿Qué les diré? Y Dios mismo le dijo, el Dios soberano, ¿verdad? Yo soy, me ha enviado. Diles, Jehová, el Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, y por este nombre seré conocido a través de las generaciones. Entonces el nombre de Dios es Jehová, y él mismo nos lo dijo, ¿verdad? Entonces Moisés siguió con su inseguridad, con su temor probablemente, y le dijo a Jehová,
no me creerán, tampoco harán lo que les diga, me dirán, Jehová no se te ha aparecido. Entonces Jehová le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara de pastor. Él tiró la vara, le dijo Jehová, tírala al suelo. Y cuando la tiró se convirtió en una serpiente. Obviamente esto hizo que Moisés se asustara y retrocediera al ver a la serpiente ahí, ¿verdad? Pero entonces el Señor le dijo, cógela de la cola, y se volvió a convertir en vara. Entonces, porque vemos que nuestro Padre no solo lo sabe todo, sino que lo controla absolutamente todo, porque todo es su creación de Él. Él lo ha creado, ¿verdad? Entonces, luego le dijo, ahora métete la mano en la ropa a la altura del pecho. ¿Y qué pasó cuando la sacó? Tenía lepra, su mano estaba blanca, llena de llagas, llena de lepra. Obviamente al ver eso se debe haber asustado muchísimo al ver su mano de esa manera, Moisés. Pero luego Jehová le dijo, métela otra vez, haz exactamente lo mismo y sácala. Y su mano estaba intacta, tal como estaba en el comienzo. Y luego hay algo maravilloso que Jehová le dice, porque como sabemos, Jehová le dijo, si no creen el primer milagro, creerán el segundo, porque Jehová conocía a las personas de la gente incrédula, que muchas veces sucede hasta el día de hoy. Personas que necesitan una imagen para saber que está Dios ahí, para saber que Jesús está ahí. Pero esto no es algo que agrada a nuestro Padre, no necesitamos absolutamente nada, no necesitamos imágenes de nada, ¿verdad? Pero a veces las personas dudan mucho, y es por la falta de fe, que es algo que no nos debe pasar a nosotros. Por eso es tan importante conocer bien la palabra, conocer realmente a Dios, y eso nos va a ayudar a tener más seguridad. Nuestra fe va a ser cada día más fuerte, porque sabemos quién es Dios, sabemos cómo es Él, sabemos que nuestro Padre es todopoderoso, omnipotente, el creador del cielo y de la tierra, nuestro creador. Y es un ser lleno de amor, que siempre está viendo las cosas para poder guiarnos, ayudarnos. Nos da todo lo que necesitamos para que podamos ser felices. Por eso nos envió la Biblia, que es nuestra guía para vivir en este mundo. Pero las personas prefieren escuchar lo que la gente habla o dice y no se dan la oportunidad de aprender lo que realmente está escrito, que es lo que Dios dice. ¿De quién deseamos realmente aprender? ¿De lo que la gente dice? ¿O del Dios todopoderoso? ¿De nuestro Padre perfecto? Pues eso está en nuestras manos de tomar la decisión. Pero a medida que vamos leyendo, vamos aprendiendo y conociendo de cómo es realmente nuestro Padre. De que Él escucha las oraciones. Él escuchó las oraciones de su pueblo y fue a su rescate en el momento oportuno. Conociendo al pueblo, obviamente Jehová le dio 3 diferentes formas para que Moisés demostrara que venía de parte de Jehová. Entonces le dijo, si no creen el primer milagro, que es el lanzar la vara y transformarse en serpiente, quizás con el segundo podrán comprender que realmente está siendo enviado por mí. Pero si no aceptan el segundo, entonces toma agua del Nilo, le dijo, y derrámala en tierra seca y se convertirá en sangre. Porque Jehová sabía los corazones de los israelitas y sabía que muchos probablemente solo con la primera aceptarán, personas de fe que confían y creen en Jehová. Pero algunas de corazón duro o algunas incrédulos que necesitan ver mucho más, pues Jehová ya estaba preparado para esos incrédulos también. Entonces Moisés, con sus dudas y miedos, insistió en que él no quería ser el enviado. Pero sabemos que ese era el plan de Dios para Moisés. Moisés ya estaba destinado para eso, y nada iba a impedir que sea de esa manera. Entonces,
Moisés le dijo, Señor, yo no sé hablar, nunca he sido un buen orador. Y ahora después de hablar contigo, soy tartamudo, le dijo, ¿no? ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Quién hizo la boca? Le preguntó Jehová. ¿No la hice yo, el Señor? ¿Quién hace que el hombre pueda o no pueda hablar? Que vea o no vea, que oiga o no oiga. Bien claro nos está diciendo Jehová que gracias a Él podemos ver nosotros en la actualidad. Gracias a Él podemos hablar. Gracias a Él podemos escuchar. Y muchas personas dicen, no, yo tengo mis habilidades, yo gano mi plata, mis cosas, yo trabajo. Sí, pero ¿quién te da esas habilidades? ¿Quién te da la vida para que puedas trabajar? ¿Quién te da ese trabajo? Es Dios. Nosotros dependemos de Él. Nosotros somos de Él. Entonces, Él bien claro lo dijo. Nuestro Padre bien claro lo dijo. Que es Él el que permite que veamos, el que permite que hablamos, el que permite que escuchamos. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no lo pueden hacer? Pues Dios tiene un propósito muchas veces para esas personas. Todo tiene una razón y un porqué. Y no somos quien para decir por qué, sino simplemente aceptar lo que nos toque vivir. Y saber que todo tiene una razón. Luego le dijo, ahora ve y haz lo que te dije, porque yo te ayudaré a hablar bien y te diré lo que tienes que decir. Bueno, Moisés siguió con sus inseguridades. Lamentablemente esto hizo que Dios se enojara, pero Dios ya sabía que esto iba a suceder. Por lo tanto, ya había hablado con su hermano Aarón de Moisés y le dijo que vaya en búsqueda de Moisés. Entonces Jehová le dijo, tu hermano Aarón habla bien y él viene a buscarte. Entonces él ya sabía, él ya había hablado con Aarón y sabía lo que iba a suceder. Yo te diré lo que tienes que decirle y los ayudaré a ambos para que hablen bien y les diré lo que deben hacer. Jehová le dijo, yo estaré contigo y con tu hermano, yo los guiaré, yo les ayudaré. No están solos, porque están obedeciendo a Jehová, están haciendo la voluntad de Dios. Igualmente nosotros cuando queramos hacer algo en la actualidad, cuando queramos ayudar a alguien y no sabemos cómo, cuando queremos llevar la palabra y no sabemos cómo, pues debemos orar, porque no estamos solos. Dios nos está ayudando, Él nos está guiando, Él nos da la fuerza, Él está a nuestro lado, Él está con nosotros en todo momento. No somos nosotros. Por eso no debemos tener miedo en hacer el bien. No debemos tener miedo en hacer su voluntad, porque no estamos solos. Así como estuvo con Moisés en esos momentos, nuestro Padre siempre está con nosotros. Por lo tanto, no debemos sentir temor para hacer el bien. No debemos sentir temor para hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos quiere fuertes, firmes. No nos quiere temerosos. Él nos quiere fuertes y Él nos da esa fortaleza que necesitamos. Muy bien. Entonces, luego de esto, pues, se encontró, Moisés cogió a su familia y se fueron hacia Egipto. Pero antes que vayan, Jehová le dijo también, no tengas miedo de regresar a Egipto, porque los que querían matarte han muerto. Probablemente él tenía mucho temor de ir porque sabía que lo estaban buscando y que lo iban a matar. Pero Dios le dijo, eso ya no va más. Los que te buscaban para matarte ya murieron, así que puedes ir tranquilo. Entonces Moisés cogió a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Y se fueron hacia Egipto. En el camino también dice, Jehová le dijo, cuando hayas regresado de Egipto, tienes que hacer delante del faraón los milagros que te mostré. Sin embargo, el faraón se ensorbecerá y no dejará salir al pueblo. Así que tú le dirás, Jehová dice, Israel es mi hijo primogénito. Israel es el pueblo primogénito de nuestro Padre, es su pueblo amado.
¿verdad? Y yo te he ordenado que lo dejes salir a adorarme, pero te has negado, por lo tanto mataré a tu primogénito. Es lo que le dijo Jehová a Moisés. Moisés sabía las cosas hasta dónde iban a llegar y lo que podía suceder. Durante el viaje, Moisés y su familia se detuvieron para pasar la noche, ya que era un viaje muy largo de casi 3 días. Allí Jehová se le apareció y amenazó con matarlo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Pues Moisés se enfermó a tal punto, a tal gravedad, que estaba a punto de morir. Entonces no se sabía por qué, si él estaba sano, estaba bien. Su esposa, desesperada, orando, trató de encontrar alguna luz de qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces Dios le ayudó, porque es la única forma, y le hizo recordar que su hijo no había sido, el último de su hijo no había sido circuncidado. Y recordemos que Dios tenía un pacto, ¿verdad? Que tenía a los 8 días de haber nacido y darle el nombre al bebé, tenía que ser circuncidado. Moisés esperó porque él lo quería hacer así como se hacía en Egipto, que cuando ya sea grande recién se circuncidaba. Y por eso esperó. Pero eso hizo que él estuviera casi a punto de morir, porque su hijo no era parte del pacto que había hecho. O sea que Moisés no había respetado ese pacto. Por lo tanto, inmediatamente al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Séfora tomó un cuchillo de pedernal y cortó el prepucio de su hijo. Tirándolo a los pies de Moisés, le dijo: me has resultado un marido de sangre. Después de esto, él se recuperó, obviamente, porque esa era la razón por la que Moisés estaba a punto de morir, por no haber obedecido una ley, un pacto que tenía con Dios, ¿verdad? Que tenía su hijo haber sido circuncidado. Miren qué importante es la obediencia en todo sentido. No obedecer al mundo, ni lo que nos dice la gente, ni las tradiciones, sino lo que Dios nos enseña. Claro que esta ley ya pasó, ya no va más, pero en ese tiempo sí era importante hacerla. Entonces luego pues Moisés siguió avanzando y en el monte de Dios, que es Horeb, se encontró con Moisés y ahí conversaron. Moisés le contó lo que iban a hacer, lo que habló con Dios, lo que iba a suceder. Luego los ancianos creyeron que Jehová los había enviado. Después de decirles lo que había sucedido, supieron que Jehová los había visitado, que había visto sus sufrimientos y había decidido rescatarlos. Se regocijaron e inclinaron las cabezas y lo adoraron. Pues después que Moisés y Aarón llegaron a la ciudad, pues como sabemos, juntaron a los ancianos y les contaron lo que habían sucedido, ¿verdad? Aarón les contó lo que Jehová le había dicho a Moisés, y Moisés realizó delante de ellos los milagros que debía hacer en presencia del faraón. Los ancianos creyeron inmediatamente que habían sido enviados por Jehová. Y cuando supieron que Jehová los había visitado, se inclinaron las cabezas y lo adoraron, ¿verdad? Qué mayor, ¿cómo se dice? Seguridad. Les mostró los milagros, les mostró que Jehová había hablado, y ellos se tiraron al piso y adoraron a Dios. Bendito sea Dios por escucharnos, bendito sea Dios porque sabemos que vino a rescatarnos. Qué maravilloso. Y eso es algo que sabemos y debemos tener plena seguridad, que nuestro Padre está en control de todo. Pongamos nuestra vida en sus manos y que se haga siempre su voluntad. Adiós, amigos, que tengan un maravilloso día.